viste por aquí en la pantalla, vamos a estar platicando un poquito de la voluntad de Dios, ¿ok? La semana pasada el pastor César lo estuvo introduciendo un poquito, ¿verdad? Nos estuvo hablando de lo que es la gracia y la fe, de no caer en los extremos, de vivir como en el centro, en lo que Dios quiere. Y yo sé que tal vez puede sonar como, bueno, ¿y cómo le hago para estar en la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios? ¿O cómo llego a eso? Y antes de empezar ahí, quisiera como retomar un poquito lo que él comentó y para eso tengo un ejemplito. Entonces, si me puedes ayudar con lo que tenías por ahí. Y el pastor César nos comentaba que la parte de gracia es lo que Dios hace, ¿verdad? Lo que tú y yo no podemos hacer, por eso es un regalo. Dios lo hace posible, ¿ok? Y la parte de la fe es lo que yo recibo, el paso que yo doy, cómo me aviento hacia eso. Entonces, pues él explicó muy fácil y traigo aquí unos panquecitos. Entonces quisiera pues dárselo a alguien, no sé si alguien quisiera uno. Ok, bueno, son dos. Ahorita, ok, si quiere. Vamos, para los que no estuvieron, pues la idea, yo sé que esto no es la gracia, la gracia es mucho más grande. Ocuparías 1000 pingüinitos para compararlo y ni siquiera llegarías como a la puntita de la gracia de Dios. Pero supongamos que estamos hablando de qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pensemos que yo le digo, ¿sabes qué, hermano Fer? Esta es la voluntad de Dios para tu vida, disfrútala. Si puedes abrirlo es parte de un ejemplo. Tiene truco, le voy a dar gato por liebre, pero a ver qué trae por ahí, hermano Fer. Les voy a decir lo que trae por si no alcanzan a ver. Trae basura y trae un chicle masticado. Qué mal, ¿verdad? Tengo aquí unos buenos, no soy malo, no quiero empezar predicando acá con algo malo, pero lo que te quiero dar a entender con esto es que yo le dije, estos son unos pingüinos, y él se los saboreó y de repente los abres y resulta que era basura y que era un chicle. Y de repente algo así pasa con lo que te dicen a veces personas que es la voluntad de Dios. De repente te están aventando lo que es basura, a lo que es un chicle masticado, y lo peor de todo es que como tú tal vez no conoces bien las escrituras, te lo comes. Ah, qué rico estaba el chicle. Y no te das cuenta que tal vez lo que Dios tenía para ti era algo dulce, algo rico, algo sabroso. Sí, venían unos pingüinos, no crean que nada más fue chanchullo. Y lo que yo te quisiera dar a entender hoy, o lo que yo quisiera que tú y yo podamos diferenciar es esto, justamente. ¿Qué es la voluntad de Dios verdadera y qué es la falsa, verdad? Lo que te han vendido y que tal vez por error, por ignorancia o hasta por gusto te lo has comido. Y tú lo traes como, no, pues esto es lo que Dios me dio, esta es su voluntad. Cuando la realidad es que tal vez no es así. Y eso nada más te ha ocasionado estar estancado y no vivir lo que Dios tiene para ti. Ok, entonces para comenzar, vamos a Efesios 1. Si tienen por ahí su Biblia. Vamos a Efesios 1:1. Acá está el separador. Ok, esta sería mi oración para el día de hoy, para nosotros. Efesios 1:17 dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Dice, espíritu de sabiduría y revelación para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les dé luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado a los que los llamó. También le pido que en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Sabes, ahorita que estamos hablando, mi oración sería hasta que tú y yo podamos tener una revelación que conozcamos a Dios, que conozcamos su amor, que conozcamos su propósito realmente, que tus ojos puedan ser alumbrados, que tu corazón pueda recibirlo y que después tú digas, wow, ya entendí cuál es su voluntad. Ok, entonces me gusta por aquí termina diciendo que quiere que conozcamos su amor, cuán ancho, alto, grande y profundo es. Entonces tal vez tú no has conocido del todo ese amor y sabes que hay más. Si tú has pensado que Dios es bueno contigo, como ahorita lo cantabas, apenas es el inicio. Si tú has dicho, wow, Dios me sorprendió este año, ¿sabes qué? Yo creo que este va a ser, si lo pones en esa escala, va a ser el año más bajo porque Dios te va a llevar tan alto que vas a decir, wow, ¿sí? Porque ese es su amor, ese es Él, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Hay dos maneras o dos filtros que podemos encontrar o que yo te recomiendo que tú tomes. El número uno es Jesús, ¿ok? Jesús, cuando tú veas lo que Jesús está haciendo, tú puedes confiar que eso es Dios, que eso es bueno, que eso es lo que Él quiere para ti. Si Jesús lo estaba haciendo, si Jesús lo dijo, si Jesús actuó de esa manera, eso es para ti, ¿ok? Por ejemplo, ¿y por qué te digo esto? Porque si tú ves en tu Biblia, te vas a dar cuenta que en Hechos 10:38, ahorita el doctor Saúl lo estuvo comentando un poquito, pero ese versículo dice, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces tú puedes ver ahí que la voluntad de Dios
en ese momento dice que él estaba sanando a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Entonces tú ahí, si te pones a pensar poquito, dices, ok, ¿quién los estaba oprimiendo? El diablo. ¿Quién estaba sanando? Jesús. Entonces, ¿quién oprime? El diablo. ¿Quién sana? Jesús. Fácil, ¿verdad? Así lo pone de sencillo Dios. No tiene que ser algo tan complicado o tan rebuscado. Ahora, si tú también puedes, por ejemplo, ver Juan 4:34, Jesús está hablando y dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? El que me envió. Entonces Jesús mismo está afirmando que Él hace la voluntad del Padre, ¿sí? A Él no se le ocurrió, Él no actúa de forma independiente, sino que lo que el Padre le dijo que hiciera, Él lo hace. Entonces, si Dios le dijo sana, obviamente es porque es su voluntad. Si Dios le dijo libera, es porque es su voluntad. Si Dios le dijo restaura, si Dios le dijo haz bienes, es porque es la voluntad del Padre. Sí lo podemos ver, ¿verdad? Y también te puedes dar cuenta porque hay otro ejemplo por decir, Mateo 8, si quieres podemos ir ahí rapidín. Es una historia un poquito conocida, pero Jesús está por hacer un milagro ahí. Y dice, empezando en el 8, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Entonces, ese es Dios. ¿Sí? Si tú te das cuenta, cuando llega esta persona no le dice, a ver, pero dime qué estuviste haciendo hoy, ¿no? ¿Qué tal fue tu semana pasada? ¿Cómo has tratado a tus hijos? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? Después de ese check, se sanó, ¿sabes? Y eso es algo bien padre y es algo que tú y yo podemos disfrutar y tal vez al mismo tiempo ser conscientes de eso, ¿verdad? Porque son regalos, es un regalo inmerecido que Dios no se fije en lo que tú has hecho para conforme a eso contestarte, sino que se fije en Jesús, ¿sí? Por eso es un regalo, porque Jesús hace que tú y yo podamos ser aceptos, podamos ser amados, podamos ser bendecidos, podamos recibir lo que Dios tiene. Entonces tú puedes ver aquí que Jesús nada más dijo, sí quiero. Y cuando tú le preguntas algo a Dios, esa es la misma respuesta, ¿verdad? Cuando tú le dices, Dios, ¿realmente tú quieres que yo prospere? Dios te dice, sí quiero. Dios, ¿tú quieres que tenga una familia feliz, un matrimonio unido, unos hijos que te sirven? Sí quiero. Dios, ¿tú quieres que mi negocio vaya al siguiente nivel? Que tenga otra sucursal, que crezca? Sí quiero. Dios, ¿de verdad tú quieres que ya no esté enfermo? Sí quiero, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta más sencilla, pero de repente a ti y a mí nos gusta complicarlo un poquito. Y hay un versículo, ahorita vamos para allá rápido, Santiago 1, te quiero explicar algo, porque de repente, no sé si te ha pasado, lo has visto, lo has vivido, pero como que hay cosas que nos gusta. Ok, cuando tú piensas en la gracia, de repente se te hace muy fácil y hay gente que está muy acostumbrada a hacer las cosas. No le gusta que se las regalen, les gusta tener un mérito, porque tal vez de chiquito era como que te portas mal, castigo, te portas bien, premio. Entonces cuando alguien te dice es un regalo, no, ¿cómo que es un regalo? Tengo que hacer algo, no puede ser tan fácil, no puede ser así, no puede ser. Y de alguna manera buscamos la forma de que nos cueste. No sé si te ha pasado, no sé si lo has vivido, pero no es lo que Dios quiere, por eso es un regalo, nada más es como, oye, disfrútalo. O sea, no te lo estoy cuestionando, no te estoy diciendo que hagas o tal cosa, nada más recíbelo, como el tema de los pingüinos. Ok, entonces vamos a Santiago. Acá está, Santiago 1, 1, 4. 1, 3, vamos a empezar. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca. Hay una versión que es la Reina Valera que dice que cuando tú tengas una tribulación, una prueba, perdón, que te goces, que te alegres, porque eso va a producir en ti paciencia. No sé si está por ahí, creo que es el siguiente. Santiago 1:2, si tienen por ahí. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ver el 3, por favor, ahí. Y dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, de repente te digo, hay gente, te digo, tal vez te ha pasado, hasta es un chiste, que viene una situación y como ahí dice que tengas gozo, te dicen, ¿sabes qué, hermano? Pues si pasas por esto, tú nada más disfrútalo, gózate, porque Dios te quiere enseñar algo, porque Dios te mandó eso para que aprendas.
¿Sí? ¿Has escuchado eso de repente? Y te dicen, tú gózate y tú ten paciencia, Dios es bueno, ¿no? Y de repente, pues como, ok, está bueno, ¿no? Y tú lo tomas, lo que te decía, son pues mentiras, ¿verdad? Tú lo tomas y, ok, pues voy a vivir así, cosas básicas. Vamos a empezar con ejemplos pequeñitos y luego vamos a ir escalando para que me entiendas. Pero, es que me están haciendo así. Ok, se me fue la onda, perdón. Pero, ok, entonces te estaba diciendo que vamos a empezar con ejemplos pequeños. Tal vez a mí me pasó, por ejemplo, hace tiempo se nos ponchó una llanta, ¿no? Y de repente pasa algo tan pequeñito y tú nada más como que te agüitas, ¿no? Bueno, pues si es lo que tú quieres, Dios, está bien, no pasa nada. Yo soy tu siervo, yo lo acepto porque te amo. Y como que llega una como que tristeza disfrazada de fe, ¿no? Como de, no, pues yo sé que tú estás en control, Dios, no pasa nada, lo que sea. Y de repente te das cuenta que como este versículo tal vez dice, alégrate, pues tú tienes una actitud como de, aunque me vaya mal, yo estoy feliz, porque Dios sabe lo que hace, Dios sabe cuál es su plan, Dios sabe por qué. Pero realmente lo que está diciendo este versículo es que tú tengas gozo, y el gozo no es porque, como el meme dice, porque soy su mejor guerrero y me tocan las peores batallas. ¿Escuchaba ese meme? No se trata de eso, como que sí, otra vez Dios me eligió para sufrir. No se trata de eso, se trata de que cuando viene cualquier situación hay gozo porque yo sé en quién tengo mi esperanza, hay gozo porque yo sé quién es Jesús, hay gozo porque yo conozco el final, porque tengo sus promesas, porque tengo su palabra de la que me puedo agarrar y salir adelante. Entonces, cosas básicas, si tal vez viene eso, una llanta, no sé, se me ponchó, yo no me desanimo porque mi Dios suplirá todo lo que me haga falta, ¿verdad? Porque Él es mi pastor y nada me faltará. Entonces, de repente cambia mi chip. Y me estoy alegrando no porque, bueno, pues Dios me eligió para sufrir, sino porque hay una esperanza, porque voy a ver su bondad, porque lo voy a ver obrando, porque voy a ver un milagro, porque Dios va a salir a mi encuentro. Y eso es lo que a mí me da ánimo, ¿sí? Si ves la diferencia, no tiene nada que ver con me alegro porque Dios me eligió para sufrir, con me alegro porque sé dónde está mi confianza y sé que tengo sus promesas. Y el tema de la paciencia tampoco es esperar como, bueno, pues a ver cuándo Dios se acuerda de mí, ¿verdad? Estoy enfermo de hace 3 años, a ver cuándo Dios se acuerda que yo estoy enfermito. No es ese tipo de paciencia. Paciencia tiene que ver con expectativa. Por eso hay un gozo y hay una paciencia, porque yo sé que Dios lo va a hacer. Entonces ya no estoy desanimado a ver cuándo sucede, sino es como que Dios, tú lo estás haciendo. Ya estoy más cerca, ya estoy viendo tu mano, ya estoy viéndote obrar, ya estoy viendo que esto está sucediendo. Y cuando tú y yo lo vemos de esa manera, obviamente la situación cambia. Por eso es que hay gozo, por eso es que hay alegría, por eso es que nos podemos deleitar, porque vemos que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas, ¿ok? Entonces yo te quiero animar, la siguiente vez que tú pases por algo triste, algo que no tenías contemplado, algo que no esperabas, si tu respuesta no es desánimo, tu respuesta no es porque a mí, no es ya me tocaba, no es que estoy haciendo mal, es el enemigo me quiere robar, pero no me voy a dejar, me voy a agarrar de su palabra, de sus promesas, de Jesús, y voy a ver la victoria, ¿ok? Si podemos hacer eso, tener ese gozo de saber que no es el final, ¿sí? Tener esa paciencia de expectativa de qué va a hacer Dios ahora. Ok, el enemigo me intentó robar, pero ¿cómo Dios me va a restaurar lo que el enemigo me intentó robar? Me explico, cambia todo cuando lo vemos desde esta perspectiva. Ok, entonces, estábamos platicando de que todo esto lo vemos a través de Jesús. Vimos que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús prospera, que Jesús hizo obras, hizo bienes, ¿verdad? Entonces, ese puede ser el primer filtro. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, ve lo que Jesús hizo, ¿ok? No te conformes con menos, simplemente acepta lo que Él hizo. Ahora, hay situaciones específicas donde te va a ayudar la palabra. Ese sería el segundo filtro. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Necesitas leer tu Biblia. Necesitas ver sus promesas, sus indicaciones, sus instrucciones, porque eso es lo que te va a llevar a vivir lo que Él tiene para ti. ¿Ok? Y te voy a leer un versículo, segunda de Pedro 1:3. Dame un segundito. Segunda de Pedro 1:3 y 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Ok? Y luego dice el número 4, y debido a a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Ok, me gusta la parte del número 4 que dice, estas promesas
Perdón, dice, y debido a su gloria nos ha dado excelentes y grandiosas promesas, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, un Dios que da excelentes promesas, grandiosas promesas, ¿ok? Entonces tú piensa en esto, si algo fuera, por ejemplo, una enfermedad, pues no es una grandiosa promesa. Te puedes imaginar que te dijeran, en 2 años te vas a morir de una enfermedad, pues no es una promesa bonita. Si yo te dijera, en un año vas a perder todo y vas a estar en la miseria, no es una promesa bonita, no es algo que te dé esperanza, pero si yo te dijera, ¿sabes qué? Si tú te pudieras ver en 5 años todo lo que Dios te ha prosperado, si tú te pudieras ver libre en este momento, lo que no pudiste hacer en tus fuerzas, esa adicción, Dios te va a liberar. Obviamente eso es una promesa, ¿verdad? Sí lo ves, sí ves la diferencia, pero de repente tú y yo nos quedamos con otra cosa. Y yo quisiera que tú te des cuenta que la voluntad de Dios, por eso te decía, tienes que leer tu Biblia porque desde el inicio Dios quiere tener una relación con nosotros. Si tú lees en Efesios 1, si quieres podemos ir ahí rapidín. Efesios 1:3. Vamos a empezar en el 4 para ir un poquito rápido. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos intachables a sus ojos. En el 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Luego dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Tú tienes que darte cuenta que, como dice aquí, a Dios le dio gusto pensar en ti. Desde antes de que nacieras, Él tenía un pensamiento bueno para ti. Y ese pensamiento bueno va ligado con tener una relación contigo. Desde Adán y Eva, el deseo de Dios es relación con el ser humano, ¿sí? Mostrarles su amor, tener compañerismo, que ellos disfruten su presencia. Simplemente ha sido eso. Y si tú te pones a pensar, ahora, hoy en día ese es el anhelo de Dios, tener una relación contigo. Y no solo la quiere tener ahorita, sino que aún hasta que te mueras, quiere pasar la eternidad contigo. Es un Dios que quiere estar contigo constantemente, todo el tiempo, a cada momento. ¿Y para qué? Pues no para castigarte, no para señalarte, sino para mostrarte su amor, para que disfrutes, para que vivas en plenitud. Pero de repente te digo, nos gusta un poquito más la parte de como el sufrimiento, ¿verdad? Llevar la carga o el hacernos como los héroes o yo me lo merezco o lo que sea. Solamente tienes que disfrutar su amor. Es todo, esa es su voluntad, que tú y yo tengamos una relación con Él, que disfrutemos sus promesas, sus bendiciones, su amor, y Él te va a estar guiando, Él te va a estar acompañando, Él te va a estar mostrando si tú permites que Él haga eso, ¿sí? Tú y yo podemos leer, por ejemplo, Deuteronomio 28, estamos hablando de su voluntad, y yo quiero que tú veas lo que Dios habla o lo que Él promete o cuál es su corazón para ti. Dice Deuteronomio 28, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones, ¿ok? Luego vamos al 3, dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas, las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. En el 7 dice, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor te bendecirá en la tierra que Él te da. Me voy a brincar al 11. El Señor te dará prosperidad en la tierra que juró a tus antepasados. El 12, el Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandamientos de tu Dios, te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces puedes ver todo eso como Dios dice, si tú puedes seguir lo que yo tengo, si tú sigues mis mandamientos, si tú me obedeces, si tú te dejas guiar por mí, tu familia va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos, tus finanzas van a ser bendecidas, de entrada, de salida, de día, de noche, donde quiera que tú te pares, tú vas a ser bendecido. Lo que ponga tus manos prospera, vas a estar en la cabeza y no en la cola. Esos son el tipo de promesas que Dios tiene. Ese es el tipo de su voluntad, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, no ves aquí nada de sufrimiento, no ves aquí nada de dolor, no ves nada aquí como de una condición, ¿verdad? Tú ves que Él te dice, si tú me puedes obedecer, yo tengo planes de bien para ti. Sí, yo tengo planes buenos, planes agradables, planes para tu bienestar. Pero ¿qué pasa? Lo que nos ha sucedido tal vez hoy en día, la Biblia dice que de repente llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y entonces hay cosas que pues ya, la voluntad de Dios y lo que Él quería, dices, no, hombre, pues es que eso ya pasó de moda, eso no es para mí, eso no es lo correcto, eso no es bueno. Y te conformas con las cosas que ahora son malas, ¿verdad? Tú lo puedes ver en la familia de antes. El diseño original ya es como obsoleto, ¿verdad? La sociedad lo quiere pasar desapercibido.
tienen otros planes. Ahorita aquí que leemos que dice que tú vas a poder prestar y no vas a pedir prestado, tal vez hoy en día es bien normal tener una tarjeta de crédito. ¿Sí? Te puedes imaginar que tú seas la persona que no necesita un crédito para comprar, que pagas todo al contado, que no necesitas un financiamiento, que no necesitas mensualidades, porque la Biblia no te está diciendo que tú vas a pedir prestado, ¿verdad? La Biblia dice que tú vas a prestar. Eso tiene que ver con que tu economía va a ir a un nivel tan grande que tú vas a poder dar. ¿Sabías tú que hay iglesias que aún son tan bendecidas que están pensando hacerlas como un banco de tantos ingresos que entran, que se puede hacer? Porque Dios está multiplicando, porque están viviendo eso. Y sabes que pagan sus edificios al contado, pagan sus propiedades al contado, viven al contado, porque la Biblia dice que tú y yo no vamos a pedir prestado. Y de esa es su voluntad. Y tal vez tú no lo sabías, yo no lo sabía. Y es normal, ¿no? Como de tarjeta de crédito y tarjeta de crédito y pagos y lo que sea. Y tal vez no tiene nada de malo si tú lo usas sabiamente, pero el estándar de Dios es que sabes que va a llegar el día donde no vas a tener que pedir prestado al banco. Va a llegar el día donde de tu bolsillo va a salir para desembolsar todo. Si tú y yo lo podemos creer. Va a llegar el día que no vas a estar en la cola, que tú eres la cabeza. Si tú y yo lo podemos creer. Entonces, esa es su voluntad. Ese es su plan. Ahora, de repente cuando estamos hablando de esto, pues yo sé que pensamos en su voluntad y de repente hay cosas malas, hay cosas negativas, hay cuestionamientos a Dios, ¿verdad? Porque yo te puedo decir esto y siempre, siempre te dicen, no, pues es que Dios castiga, ¿verdad? Dios me mandó esta prueba para enseñarme algo. Dios me intentó corregir. Aún de repente tú estás como en un momento, tal vez te ha pasado que dices, es que es porque no he ido a la iglesia, ¿no? Y te quiero intentar explicar algo porque tú y yo sabemos que Dios no castiga, ¿verdad? ¿Tú sabes que Dios no castiga? ¿Sí sabías eso? De repente gente lo piensa, pero hay una razón muy obvia por la cual no castiga. Y te la quiero decir, Isaías 53. Yo sé que tal vez te lo sabes de memoria, pero si Él dice que por sus llagas fuimos sanados y que el castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros, el castigo que tú y yo nos merecíamos, porque sí merecíamos un castigo, pecamos, fallamos, deshonramos a Dios, le dimos la espalda, ese castigo ya fue sobre Jesús. ¿Sí? Por eso es gracia, ¿sí? No es que sea gracia porque es gratis, sino porque es algo invaluable, porque tú en tu mejor escenario, en tus fuerzas, en lo mejor que puedas hacer, nunca, nunca, nunca vas a ser capaz de salvarte. Sea lo que sea que tú hicieras, merecías un castigo, pero ahí es donde aparece Jesús y aparece y dice, ¿sabes qué? Yo me pongo en su lugar, yo me sacrifico, yo tomo su lugar. Y vamos a leer Isaías 53 porque está muy padre cómo lo explica. Si lo tienen ahí en la pantalla, si quieren lo podemos leer juntos. Déjenme lo pongo acá. Ok, vamos a empezar a leer desde el 5, Isaías 53, 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, es desde el 4. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos habíamos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios, sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Luego en el 7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes. En el 9 dice, él no había hecho nada malo y jamás engañó a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada, esta es la parte de la esperanza, dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor se cumplirá. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Luego dice, yo le rendiré honores de un soldado victorioso. Y te lo leí rápido por el tiempo, pero si me prestaste un poquito de atención, dice que lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que él fue menospreciado, que fue humillado, que fue agobiado, que él no dijo nada, que fue como un cordero al matadero. Él no lo merecía, fue tratado como un ladrón.
Y todo eso es lo que tú y yo merecíamos, ¿sí? Ese era nuestro castigo, pero de repente dice que Jesús lo hizo, pero Dios por eso lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre y ante Él toda rodilla se dobla, porque solamente Él nos podía salvar, solamente en Jesús hay salvación, solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay esperanza. Y por eso yo te animo, tú conoce a Dios. Conoce a tu Dios porque el sacrificio que Jesús hizo es tan grande como para que no le demos importancia, como para que pase desapercibido, como para que digas, sí, qué padre que Jesús murió, pero yo quiero hacer mi esfuerzo. Qué padre que Dios murió, pero no, yo voy a ser santo, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente. Pues no se trata de eso, porque como te dije, aún en tu mejor momento necesitas un Salvador. Yo no podría ser lo suficientemente perfecto en ningún momento para decir, ¿sabes qué, Jesús? Pues gracias, no hubieras muerto, yo podía solo. No puedes hacer eso. Necesitas a Jesús, pero de repente pasa que estamos viviendo como un cristianismo sin una relación con Dios. Entonces, esa es la parte como que no checa y por eso tú y yo nos confundimos. Por eso entra duda, por eso entra desánimo, por eso entran tantas situaciones, porque tú y yo estamos viniendo, pero tal vez en la semana pues Dios pasa desapercibido. No busco su voluntad, no busco sus promesas, no quiero saber qué tiene Él para mí. Solo vengo los miércoles, solo vengo los domingos o a la reunión de mujeres. Y yo te garantizo que si tú cambias esa mentalidad y empiezas tú a ser intencional en buscarlo, Dios se va a mostrar a ti. Dios va a aclarar dudas, Dios va a traer respuesta, Dios te va a enseñar y Él te va a mostrar el camino que tiene para ti. Porque como te decía, de repente hablamos de la voluntad de Dios. Y el pastor César lo comentaba la semana pasada, ¿verdad? Que hay situaciones donde dicen, no, pues fue la voluntad de Dios. Es lo que Dios quería. O alguien fallece y Dios ya lo necesitaba. O Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y la intención de que tú leas tu Biblia es porque tú debes de saber esto, pero tú tienes al Espíritu Santo que te guía, ¿verdad? Y el pastor César lo decía, muchas veces es muy fácil culpar a Dios y decir fue su voluntad, porque tal vez no queremos responsabilizarnos de lo que nosotros hicimos o no hicimos, ¿sí? Y mi intención no es hacerte sentir mal, nada de eso, pero sí quiero que tú sepas que el Espíritu Santo te quiere guiar para que no te metas en problemas, ¿verdad? Porque de repente pasa esto, que no le hacemos caso a Dios o que Dios te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y ya que estás en el problema, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué te hice yo? Debo de ir más a la iglesia. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Era cuando el Espíritu Santo te dijo, no vayas en esa dirección, pues no vayas. Haz esto, ¿verdad? Porque de repente te digo, voy a usar ejemplos un poquito como más grandes o más amplios sin intención de hacer sentir mal a nadie si te sientes identificado, pero por ejemplo pasa esto, ¿no? Accidentes en un carro, ¿sí? De repente tú sabes que el límite es 100 y tal vez te guste ir a 180, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero de repente hay un accidente y eso pasa, ¿no? De que no, pues yo ya se lo quería llevar y tal vez tú muchas veces escuchaste que el límite era 100. Tal vez tu esposa te dijo, sabes que bájale, o tu esposo, o tus hijos, o qué sé yo, alguien, y te están dice y dice y dice, y tú no escuchas, ¿verdad? Y de repente viene el accidente, no, pues es que Dios ya lo quería. ¿Será que Dios ya lo quería o será que la persona no quiso obedecer? ¿Sí? Por eso te digo, hay que conocer su voluntad y ya que la encuentras, persíguela, ¿sí? Aférrate a ella, porque de nada me sirve saber que Dios quiere prosperarme mediante mis diezmos y ofrendas y yo no diezme, ¿verdad? De nada me sirve saber que Dios quiere que sea un hombre íntegro y que yo ande como dicen, de ojo alegre con otra mujer. Pues de nada me sirve, ¿sí? Si yo ya conozco su promesa, pues camina en esa dirección. Si yo ya sé lo que no es Dios, pues huye de esa dirección. De hecho, ese es un versículo, Santiago 4:7, ¿verdad? Dice, resistan al diablo y él huirá. Resistir tiene que ver con aferrarte, ¿verdad? Con pelear, con no dejar que entre, con no dejar que se mueva. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero de repente el Espíritu Santo y Dios es tan bueno que cuando vas a cometer un error, te intenta parar, ¿verdad? Vas a ir a una dirección que no tienes que ir y te dice, no vayas, no vayas, no vayas. Y tal vez tú no te resistes, ¿verdad? Tú te dejas ir y viene una consecuencia y de repente ahí, no, pues fue la voluntad de Dios, no, pues, y te das cuenta que tal vez no era eso y son cosas tan básicas. De repente pasa con enfermedades también, pasa que tal vez tú tienes un síntoma, tal vez te ha pasado esto, que tienes un síntoma y no, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y de repente ya se complica y estás en el hospital. Tal vez si hubieras ido al doctor, no hubiera pasado eso, ¿verdad? Y son cosas bien básicas. Y el Espíritu Santo te puede decir, ¿sabes qué? Hasta este estudio. Puedo usar a gente que te diga, oye, yo siento que te debes de hacer este estudio. Oye, ¿por qué no checas con el doctor? No, no pasa nada.
Y de repente resulta que la persona fallece o se le complica y no, pues que Dios ya lo quería. Pues Dios no lo quería, pero la persona tal vez no quiso escuchar, tal vez no quiso ser obediente, tal vez no quiso escuchar el consejo de la persona, escuchar al Espíritu Santo y por eso cayó en lo que cayó, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que ser bien honestos con nosotros y yo te animo el día de hoy a que tú puedas decirle, Espíritu Santo, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Ok? Yo conozco tu voluntad, Espíritu Santo, conozco tu voluntad, Dios, pero ¿en qué cosas se me ha hecho más fácil ignorarla y hacerlo a mi manera? ¿Sí? Y la intención de que tú te hagas esta pregunta es para que tú y yo podamos vivir lo que Dios tiene. ¿Sí? Porque te digo, Él es tan bueno que en todo. Si tú piensas, cuando tal vez si tuviste una deuda, el Espíritu Santo también te dijo, sabes que ese es sabio, ¿no? Ve cómo lo administras, ve cómo lo haces, ve cómo lo que sea. Y se nos hizo fácil. Y de repente estás en el problema y es lo que Dios quiere evitar. Por eso te digo, si te sientes identificado, mi intención no es como juzgarte o señalarte, decirte eres el culpable. Mi intención es decirte, tú puedes evitar todo lo malo que tú pienses que te ha sucedido porque Dios te eligió, porque es un castigo, por lo que sea. La gran mayoría solamente se evita obedeciendo su voluntad, diciéndole Dios, guíame y obedeciendo lo que Él tiene. Si tú y yo hiciéramos eso, no te garantizo una vida perfecta, pero te garantizo que de 10 obstáculos se te quitan 8, se te quitan 9, ¿verdad? Porque en los otros que son porque nada más estamos en este mundo y de repente pasan cosas malas, ahí es donde entran sus promesas, ¿verdad? Como que te dije, voy pasando, caigo en un bache, ahí es donde Dios entra y te da una promesa de, no pasa nada, yo estoy contigo. Pero hay muchas situaciones donde la cosa no era la promesa, sino una indicación que Dios te dio. Y es ahí donde a veces nos atoramos y nos atoramos y nos atoramos. Entonces yo te animo, hay un versículo, ¿verdad? El salmista diciendo, examíname, oh Dios, ¿verdad? Fíjate por dónde voy, guíame por un camino sin obstáculos. Que tú y yo podamos decirle eso a Dios constantemente. Dios, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué decisión, qué actitud, qué pensamiento me está llevando a lo que no quieres para mí? ¿Cómo puedo renovar mi mente para vivir tu voluntad? ¿En qué acciones, en qué escenarios, en qué momentos no lo estoy haciendo? Y Dios es tan bueno que, como te decía, Él te va a mostrar qué hacer, ¿ok? Entonces vamos rápido a leer Santiago 1. Santiago 1. Santiago nos va a dar muchos consejos sobre lo que te estoy platicando. Más que lo voy a buscar acá porque luego no lo encuentro. A ver, ok, Santiago 1. Ahorita leímos 2, 3 y 4, pero vamos a seguir avanzando en el 5. ¿Ok? Dice, si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla, ¿ok? Es lo que yo te decía, por eso te empecé diciendo, necesitamos sabiduría y revelación, porque tal vez Dios te está mostrando que tiene planes buenos para ti y eso hace que te confíes. ¿A qué me refiero con eso? Dios va a bendecir a mi familia, entonces da igual si no le hago caso a mi esposa. Dios me va a bendecir. Lo que platicaba el pastor César, te vas a un extremo, ¿verdad? Dios dijo que me va a bendecir, entonces yo puedo hacer lo que sea. Él dijo que no me va a hacer falta dinero, pues me endeudo. Así que puedo comprar y comprar y comprar. Aunque gane 5,000 pesos, gasto 10,000 porque Dios me va a bendecir. Me explico, ahí es sabiduría, ¿verdad? Ok, no porque yo entendí que Él me va a prosperar, yo voy a tomar malas decisiones. Entonces, yo pido sabiduría a Dios para vivir su voluntad. Yo pido sabiduría a Dios para vivir sus promesas en mi vida, para verlas cumplidas, para que lo que Él prometió se pueda ver. Y me gusta porque dice, si necesitan sabiduría, pídansela y Él se las dará. Y no los va a reprender por pedirla. O sea, Dios no te va a decir, ay, ¿por qué me pides esto? Pues es obvio. Es obvio que si gastas 5,000 y ganas 2,000, pues está mal. O sea, ¿cómo cómo vas a cubrir los otros 3,000? Es obvio, pues no te va a decir eso Dios, ¿verdad? Él es un Dios de amor que si tú te acercas y le dices, sabes que Dios, necesito tu ayuda en esta área, Él te va a ayudar. Él te va a hacer crecer, Él te va a llevar más arriba, más alto, más profundo, porque Él es así bueno. Y luego me gusta porque dice en el 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe solamente sea en Dios y no duden, esto es clave, no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y lo empuja de un lado a otro. Entonces, de repente te pasa, tal vez estamos hablando de la voluntad de Dios y tal vez te pasan situaciones que, como dice aquí, te hacen estar inestable como una ola, ¿verdad? Vas de un lado a otro, creo. Y sí, todo está bien, pero de repente sucede algo que no te gustó, que no era lo que tú esperabas. No, pues que Dios no existe. No, pues que Dios no es tan bueno como pensábamos, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y volvemos a lo mismo. Pero aquí dice que tú y yo podemos ser
personas que creen, ¿verdad? Que lo hacen sin dudar, que no somos inestables, que no dejamos que nos empujen. Entonces yo te animo, si tú estás en este camino, que tu confianza, por eso te empecé diciendo, Dios tiene planes buenos, porque de repente estamos en este mundo y pasan cosas que no queremos y es bien fácil que dudemos, que nos desanimemos, que inclusive dejas de venir a la iglesia o no quieres saber nada de Dios. Hay tanta gente enojada por Dios o con Dios como si Dios fuera el culpable de todo, cuando la realidad es que no, pero dejaste que duda entrara, dejaste que emociones entraran y terminaste hasta enojado con Dios. Cuando dices, ¿por qué si Él tenía planes buenos? Si Él mandó a su Hijo, si Él te ama, si Él te ha mostrado su fidelidad tantas veces, ¿por qué? Porque una cosa no salió como yo esperaba, me voy a enojar. ¿Por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a dejar de creer? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, aquí dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Yo te animo a que no seas inestable. Este año estamos hablando de echar raíces, entonces agárrate fuerte de Dios, ¿ok? Agárrate fuerte, agárrate firme. Venga lo que venga, que tú puedas permanecer en su palabra, puedas permanecer en sus promesas, puedas dar fruto, puedas echar raíces, puedas crecer, que no entre la duda, que no entre el desánimo, que no entren las situaciones, pero que tú y yo podamos buscar su voluntad, porque sabes, a veces el problema es, el doctor Saúl lo comentaba ahorita, nuestra oración no es eficaz porque es incorrecta. ¿A qué me refiero con esto? De repente oras algo, vamos a pensar en sanidad, ¿ok? Tal vez tienes X enfermedad y Dios sáname, sáname, sáname. Dios lo puede hacer así porque es grande y es milagroso y Él es bueno y para Él nada es imposible, pero tal vez el tema nada más será comer saludable, hacer ejercicio. Y Dios tal vez no es que no te sane, pero la solución estaba ahí. Nada más tenías que cuidar tu alimentación. Hace rato escuchaba al pastor Gerardo, estaba orando por enfermos y muchos fueron sanos. Y Dios estaba moviéndose y gente no podía hacer una cosa y la empezaba a hacer y milagros y gloria a Dios. Y de repente fue con una chica que tenía problemas de reflujo y el pastor le dijo, yo también lo tenía. Y lo que hice fue que dormía de un lado y empecé a dormir del otro. Y dijo, la verdad no fue nada espiritual, nada más tuve que cambiar esa conducta. Entonces hay muchas cosas que Dios inclusive eso te quiere decir. Sí, de repente tú dices, Dios, auméntame y tal vez lo que Dios te quiere ayudar es a ser más administrado, ¿sí? Tal vez tienes muchos gastitos por ahí que si tú le pides sabiduría a Dios te va a ayudar a administrar y tu dinero va a rendir más, ¿sí? Entonces esa es la importancia de buscar su voluntad, porque de repente es Dios, bendíceme, Dios, prospérame, pero mejor dile, Dios, ¿qué hago para incrementar, verdad? No es Dios, sáname, sáname, es Dios, ¿qué puedo hacer yo para obtener tu sanidad? ¿Solo tengo que creer? Va, creo. Pero tengo que hacer un cambio, lo hago. Dios, ¿sabes qué? Ayúdame con mi matrimonio. Y tal vez es como que, pum, la esposa cambió. O tal vez yo tengo que ser más detallista. ¿Me explico? Entonces, no es que Dios no tenga que hacer las cosas, pero también si tú haces pequeños ajustes que el Espíritu Santo te diga, cosas van a suceder. ¿Sí? Por eso es también ser sabios. No nada más es Dios, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Escucha lo que Él te dice. ¿Ok? Si Él te dijo espera porque yo lo voy a hacer, espera porque lo va a hacer. Pero si Él te dijo no ha sucedido porque tú no has hecho esto, pues ¿qué esperas? Muévete, muévete, muévete para que veas la mano de Dios en el área que tú estás creyendo. ¿Sí? Porque de repente te encuentras con gente que dice, llevo 5 años pidiéndole a Dios dirección, ¿no? Y yo digo, ¿por qué Dios se tardó 5 años en decirte qué hacer? O sea, no te hablaba o ¿por qué se tardó tanto? Yo creería que tal vez tú le hablas y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo donde quiera que tú vas. ¿Sí? No te preocupes, no temas, yo estoy contigo. Pero de repente ves que gente está dudando y tal vez te digo, es eso, nada más la oración correcta. Porque no sé si tú sabías esto, pero la Biblia aquí nos decía que somos bendecidos en nuestra entrada, en nuestra salida, en la ciudad, en el campo. Dios te bendice donde quiera que tú vas, ¿verdad? Ahora, Él te ha puesto filtros y conforme al propósito que tú tienes en tu vida, Él te va a decir si tomas o no tomas una decisión. Por ejemplo, si yo estoy aquí sirviendo en la iglesia, aunque me ofrecieran un trabajo tal vez en, no sé, China, Monterrey, lo que sea, no me iría. Y no tengo que decir, Dios, será tu voluntad que me vaya a Monterrey, porque yo sé que mi asignación, mi tiempo ahorita de aprender y prepararme es aquí. ¿Sí? Entonces de repente estás pensando como Dios, no sé, vendo pollo, vendo pescado, Dios, vendo pollo, vendo pescado. Y tal vez Dios no te va a decir, vende pollo o vende pescado, porque Él prometió que lo que ponga a tus manos va a prosperar, ¿verdad? Entonces si tú vendes pollo, te va a ir bien. Si tú vendes pescado, te va a ir bien. ¿Cuál sería el filtro? Pues que me sabe más rico, que es más económico, que es menos trabajo, que se me vende más.
¿sí? Entonces hay cosas que son bien básicas, pero como tú y yo no conocemos la voluntad de Dios, pensamos que todo le tenemos que preguntar y no, Él ya te dio principios en su palabra para vivir una vida victoriosa, ¿ok? Si tú y yo lo seguimos, lo vamos a disfrutar, pero de repente estamos como estancados, como ¿será Dios? ¿No será Dios? Dios te bendice en lo que quiera que hagas. Ahora hay momentos en los que Él te dice, no lo hagas. El Espíritu Santo, como te decía, si Él te dice no lo hagas, pues ahí sí no lo hagas, ¿verdad? Pero mientras Él te dé paz, Él recuerdes que Él está contigo, puedes seguir haciéndolo y Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar, ¿ok? Salvo que Él te diga, ¿sabes qué? No es por ahí, ¿sí? De repente tal vez viene un trato, ¿no? Un contrato, lo que sea, Dios te va a decir, no es para ti. Ahí es donde tú obedeces, ¿verdad? Porque la NAMBE si era Dios, no te preocupes. Y es donde viene el problema. Y es lo que estamos intentando evitar, ¿verdad? Seguimos su voluntad para vivir sus promesas y no después lamentarlo. Ok, estamos leyendo Santiago. Estamos leyendo Santiago 1. Y luego vamos a ver más adelantito en el 16. Dice, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. No se dejen engañar, todo lo bueno proviene de Dios. ¿Ok? Entonces, acuérdate de eso. Si es algo bueno, proviene de Dios. Y ahora hay otra parte aquí. Denme un segundito, pero él habla de, ok, vienes en el 13. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca está tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, ¿ok? Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, ¿ok? Entonces, tentación, como te decía, no viene de Dios. Pruebas no vienen de Dios. Enfermedades no vienen de Dios, ¿verdad? Él dice que Él no te tienta. Ahora, lo que sí podemos hacer es, eso no viene de Dios. Dios no lo mandó, Dios no está enojado, pero como te dije, como Dios anhela tener una relación contigo, por eso es que esos escenarios se prestan para que te acerques a Él, porque Dios tal vez te lleva correteando tanto tiempo con personas, de repente te iba bien y era para que tú dijeras, gracias Dios, pero no lo hacías, ¿no? Pero de repente cuando ya no tienes nada, pues es tu única opción y bueno, Dios, me acerco a ti. Pero no es que Dios te lo mandó, es que Dios todo el tiempo estuvo tras de ti, pero tú no le hiciste caso, ¿sí? Tú lo estabas ignorando, tú estabas siguiendo tu vida, pero como ya no te queda opción, vas con Él, ¿sí? Sí puedes ver la diferencia. Dios siempre quiso estar contigo, pero tú no le dabas lugar. Pero de repente pasó algo que bueno, que Dios, pero Dios no te lo mandó. Simplemente pues ya no tuviste opción y te acercaste a Él, ¿ok? Entonces Dios te ama tanto que Él busca cualquier oportunidad, pero Él no las manda, ¿ok? Si te enfermaste, Dios no hizo que te enfermaras, pero hizo que tu corazón se pusiera más vulnerable o que tú decidieras voltear a Él. Y Dios aprovecha porque Él siempre ha querido tener una relación contigo, ¿ok? Entonces, si te va súper bien, Dios quiere usar eso para acercarse a ti. Si te va súper mal, Dios va a usar eso para acercarse a ti. En todo momento, Dios te va a acercar a ti. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Gálatas. Espero que estemos aprendiendo algo, que no lo esté dejando mal, sino ya el otro miércoles los componen. Pero yo espero que no, que Dios les esté hablando. Ok, vamos a Gálatas 5. Ahora, todo esto suena, yo sé, yo sé que ahorita que, por ejemplo, poníamos el ejemplo del pingüino, yo sé que tú dirías, o sea, no estoy tonto, yo sé que si es basura no me la voy a comer, ¿no? Yo sé que si es un chicle no me lo voy a comer, o sea, no es como que no piense, ¿verdad? Pero de repente cuando vienen estas cosas, yo sé o yo creo que tú has intentado, yo creo que realmente Dios ha hablado a tu vida y has hecho un esfuerzo por cambiar, por ser diferente, por buscarlo, pero quiero animarte a que entiendas que no es en tus fuerzas, sino que el mismo Dios, fíjate, Dios es tan bueno que Él quiere que lo busques y sus frutos, por ejemplo, hacen que tú lo busques, ¿sí? O sea, Él te ayuda a buscarlo, Él te ayuda a que vivas su voluntad, Él te ayuda a que tú crezcas y eso lo encontramos en Gálatas 5. Y te voy a estar leyendo unos cuantos. Dame un segundito. Gálatas 5:16.
Dice, por eso les dijo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ok, esta parte aquí dice que el espíritu y la carne siempre están peleando, ¿verdad? Hay una parte que te dice, busca a Dios, y otra parte que te dice, no lo busques, y busca a Dios y no lo busques. Pero aquí dice, deja que el Espíritu Santo te guíe, ¿sí? Deja que Dios lo haga en ti. No lo hagas en tus fuerzas de tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer. Es como Dios, ayúdame, ¿sí? Pon en mí ese deseo por ti, ¿verdad? Pon ese anhelo por ti. De repente tal vez es un vicio, una adicción, un mal hábito y no es como de te sientes mal porque lo haces y luego no lo haces, ¿no? Y vas bien y luego caes, y luego vas bien y luego caes. Y es como ese circulito, es donde deja que el Espíritu Santo se guíe, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dominio propio, por ejemplo. Entonces Dios te va a dar el dominio propio para resistir eso. Sí, tal vez tu problema es que tal vez eres como muy enojón, ¿no? O como dicen, como mecha corta, como que todo te enoja, vas en el tráfico, te enojas, llegas a tu casa, te enojas, todo te enoja. Y de repente entonces tal vez el fruto que tú necesitas es paz, tal vez es amor. Y deja que el Espíritu Santo te guíe, Él te lo va a dar. No tienes que esforzarte, no tienes que tomar un curso como de cómo no enojarme en el tráfico. No necesitas eso, necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas poner, Dios guíame, Dios enséñame, Dios instrúyeme. Tal vez tu problema es que te preocupas por todo, ¿verdad? Y toda situación te agobia y cómo le voy a hacer y ansiedad y lo que sea. Tal vez necesitas paz, no sé. Si me explico, entonces todos estos frutos están disponibles, pero tú los vas a poder experimentar simplemente cuando tú dejes que Él te guíe. Es una pelea constante, es una pelea constante. Entonces tú y yo necesitamos dejar que el Espíritu Santo lo haga. ¿Sí? Ese es tal vez lo más fácil, pero al mismo tiempo lo más difícil. Nada más decir, ok, Dios, me rindo a ti, hazlo. Fluye. Porque implica rendirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dejarnos a un lado, dejar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, pero tú sabes, por eso te dije, hay grandes promesas. Tú piensas que lo que estás haciendo es bueno, pero no te comparas con lo que Dios tiene para ti. No se compara con lo que Él ha prometido. Entonces, si tú y yo podemos dejar a un lado eso, que ya no sea una pelea, sino que ya sabes que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya fui crucificado y demás, y tú puedas vivir lo que Él tiene para ti, cosas grandes suceden, ¿ok? Entonces, los frutos del Espíritu, por si no te lo sabías, Gálatas 5:22 dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice, no existen leyes contra estas cosas, ¿ok? Entonces, eso va a predominar. Eso va a ser lo que gane, eso es lo que se va a llevar todo. Y si tú y yo, como te decía, podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos decir, ok, Dios, ya entendí tu voluntad, la quiero seguir, ayúdame a vivir como tú quieres, ayúdame a hacer lo que tú quieres. Dios es fiel y Él te va a mostrar cómo hacerlo, ¿ok? Salud. Gálatas 2:21, ya estoy por terminar. Gálatas 2:21, si lo tienen por ahí, quiero que lo leamos y con esto te lo quiero dejar nada más para pensarlo. Dice, no desecho la gracia de Dios porque, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay otra versión que dice, entonces en vano hubiera muerto Cristo. Entonces lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Si tú y yo hacemos todo por nuestras obras, por nuestro mérito, si tú piensas que todo se trata de ti, en vano murió Cristo. ¿Para qué moría? ¿Para qué sufría tanto? Entonces me gusta que dice aquí, sabes que yo no desecho la gracia de Dios y yo te quiero animar, tú no deseches esa gracia, tú recíbela, abrázala, disfrútala, vive lo que Él te ha prometido, vive lo que Él tiene para ti, deja que Él hable a tu vida, que renueve tu mente, que llene tu corazón, que haga su obra en ti, ¿sí? No lo deseches. Ya no hay impedimento para que tú tengas una relación con Dios, ya no hay condenación, ya no hay castigos, ya no hay dudas. Lo único que tú puedes hacer es disfrutar. Entonces disfruta, ¿sí? Jesús murió para que tú y yo tengamos una relación con Dios, entonces tenla, sé intencional. Busca tu manera, ¿verdad? Tal vez es mediante la música, adoración, tal vez es leer la Biblia, tal vez empiezas con prédicas, tal vez con algo, pero si tú y yo nada más estamos esperando la voluntad de Dios por venir a la iglesia, te estás perdiendo de mucho.
¿sí? Es un buen punto de partida, sí, pero hay muchísimo más. Y Dios te lo quiere mostrar específicamente porque tal vez tienes dudas en tu corazón, tal vez tienes cosas, tal vez hasta contra Dios, contra gente, y Dios lo quiere aclarar, Dios lo quiere sanar, pero es un tema entre tú y Dios, ¿ok? Hay muchas personas que han pasado por cosas feas y tú tal vez puedes decir, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó a esa persona? Yo no sé, pero te aseguro que si esa persona le pregunta a Dios, Dios le va a decir qué sucedió, qué pasó, le va a aclarar. Pero tú y yo te digo, de repente pasa algo y es más fácil darle la espalda a Dios. Y yo te animo, no hagas eso. Si un día llega a pasar algo, no te alejes, ¿sabes? De repente pasa, yo conocí una persona que estaba creyendo algo a Dios y no sucedió y nada más dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios sea bueno. Y se fue de la iglesia. Entonces, pues a mí me dolió porque dije, no puedes basar a su bondad porque no contestó, sí contestó tu oración, ¿verdad? Su bondad se basa por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el mayor milagro, ese es el mayor regalo. Por eso yo puedo decir que Dios es bueno, no por lo que hace en mi día a día, que por cierto sigue siendo bueno día a día, pero esa es la principal razón. Cristo en la cruz es la razón por la que digo que Dios es bueno, porque dio todo por mí. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, resiste al diablo, porque van a llegar dudas, puede llegar desánimo, pueden llegar tantas cosas, pero si tú y yo permanecemos y creemos que Dios es bueno, cosas grandes van a suceder. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, Marcos 16:15. Esto es algo pues que ya todos nos sabemos, ¿verdad? Es la gran comisión. Y yo te quisiera animar, una vez que tú descubras esto, ahora no te vas a poner a alegar con gente, ¿verdad? Porque hay muchos grupos como de, no, es que Dios esto, no, no vas a hacer eso, pero sí te animo, tú cree la voluntad de Dios y cuando puedas comparte la verdad. Cuando puedas comparte, cuando puedas que gente se pueda abrir esos ojos, que se les quite ese velo, ¿sí? Hay mucha gente que como el ejemplo del pingüinito solo está comiendo basura y tú y yo tenemos la verdad, ¿sí? Justo hace poquito estaba en un lugar y están orando por enfermos, ¿verdad? Y gente está siendo sana y lo mismo, gloria a Dios y gloria a Dios. Y había una persona que oraron por él y pues ya, X, ¿no? Y de repente me dice Alma, ve a ver, pregúntale, tú ora por él. Y pues ahí voy yo de obediente. Y, y ya, o sea, le pregunto qué le había pasado y historia corta me dice, no, pues sabes qué, tuve un problema y a raíz de eso, pues ya no puedo caminar y aparte me duele el páncreas y el hígado. Y justo cuando está diciendo eso, la persona que está predicando dice, gente está siendo sana del páncreas y del hígado. Y le digo, eso es para usted, recíbalo. Y dice, no, es que yo prefiero estar así porque así le doy más gloria a Dios. Para que digan, ah, pues yo estoy enfermo y a un enfermo predica a Cristo. Y yo dije, no, ¿por qué? Y sabes que ese es un pensamiento que gente tiene. No pasa nada. Yo, aún si sufro, lo voy a hacer por Jesús, ¿no? ¿Y cuando escuchaste que Dios quería eso? O sea, si tú tuvieras que sufrir de nuevo, en vano fue el sacrificio de Jesús. Hubieras muerto tú en la cruz. Entonces, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? No es que tú te hagas el héroe de, a pesar de esta tribulación, yo me pongo de pie. No, no, no. La tribulación no es para que tú digas, la abrazo y este va a ser como mi forma de que vean, mírame, a pesar de esto aquí sigo. No, no, la tribulación es para que tú la reprendas, ¿verdad? Para que le declares la palabra, para que huya, para que sea un testimonio de que Dios es bueno y no para que lo traigas cargando, ¿ok? Entonces te digo, hay mucha gente que así ha vivido. No, pues es que Dios quiere esto para mí. No, no pasa nada, así estoy bien. Y te digo, no vas a alegar con ellos, pero tú necesitas saber, o no, te animo a que nunca estés en esa situación tú, sino que puedas vivir lo que Él tiene. Entonces cierro con la gran comisión. Marcos 16:15. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Y por último dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿ok? Entonces, si yo te pudiera animar a algo, tú que estás aprendiendo de la voluntad de Dios, bellas discípulos, compártelo con gente. Siempre se presta a alguien que te cuenta como que le está pasando mal, que Dios, no es que Dios me está hablando, es que Dios me está castigando, no es que Dios algo quiere hablar conmigo. Tú le puedes, sabes que no es eso, es el diablo.
¿verdad? Porque Jesús vino para dar vida y vida en abundancia y el diablo vino para robar, matar y destruir. Y tú puedes comenzar a compartir, tú puedes empezar a saber, tú puedes empezar a ser discípulos y que gente tenga esta revelación, ¿ok? Entonces, pues ya para terminar me gustaría que oremos. Yo espero que te haya podido compartir algo, que hayas podido entender algo. Como te dije, que no te haya dejado peor, que no te haya revuelto. Tú nada más vive las promesas de Dios, disfruta su voluntad. Él tiene planes buenos para ti. Y nada más te animo hoy en tu casa, ahorita o cuando tú estés listo, dile, Espíritu Santo, pues, ¿qué puedo hacer? Tú guíame, tú corrígeme, ¿verdad? Porque tú, como te decía, tal vez Dios no te castiga, pero Él siempre te va a corregir en amor. Antes de que te cometas el problema, la situación, siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo te va a decir, no lo hagas, vete por aquí, vete por allá. Entonces dile, Dios, pues corrige mi camino, en qué dirección voy, que si sigo así voy a terminar mal. Y Dios es tan bueno que te va a decir, ¿ok? Entonces, pues vamos a orar nada más para terminar este tiempo. Y Dios, te doy gracias, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tu voluntad es perfecta, tus promesas son de bien, porque tus planes para nosotros son de amor, son de esperanza. Gracias porque en ti no hay condenación. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra pueda quedar en corazones 100% arraigadas, Señor, que dé raíz, que dé fruto, Dios, que gente pueda entender tu voluntad y que la pueda seguir, Señor. Y en el nombre de Jesús, todas las cosas que han sido mentiras, que hoy quedan desechadas, hoy se desarraigan y tu verdad comienza a florecer, Señor. Espíritu Santo, muéstrales en qué cosas pueden mejorar, muéstrales en qué cosas pueden dejarte a ti obrar y gracias, Dios, porque ellos te escuchan, tú los escuchas y grandes cosas vienen para ellos también, Señor. Te doy gracias por tu gran amor en el nombre de Jesús.